Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a esta primera clase donde vamos a explorar cómo funciona el cuerpo en relación con la glucosa cuando todo está funcionando correctamente. A esto se denomina fisiología, que explica los procesos que tienen que ocurrir normalmente cuando no hay una patología. En los próximos videos, ya entendiendo esto, vamos a explorar qué ocurre cuando el cuerpo deja de funcionar correctamente y por qué suben los niveles de glucosa de manera descontrolada y todos los demás problemas de funcionamiento que ocurren con la diabetes. A esto se va a llamar fisiopatología. Es decir, fisiología es el comportamiento normal, fisiopatología es el comportamiento del cuerpo enfermo. Lo primero que tenemos que entender es que todas las personas tenemos un cierto nivel de azúcar o glucosa en sangre. Acá las palabras glucosa, azúcar y carbohidratos son sinónimos. Nos referimos a lo mismo. Y todos tenemos una cierta cantidad de azúcar, comamos lo que comamos. Y aún si no comiéramos nada de azúcar de ningún tipo. Y esto es posible gracias a que nuestro cuerpo fabrica azúcar. Es tan importante tener azúcar que nuestro cuerpo la fabrica. Lo que también es importante entender, además de que el azúcar en la sangre es indispensable, son otras dos cosas. La primera, que no es para nada necesario consumir azúcar. Podemos vivir tranquilamente sin nunca comer nada de azúcar. Por esto de que nuestro cuerpo precisamente fabrica azúcar. Y lo segundo es que se necesita muy poquito azúcar en la sangre. Y no es solo que se necesita poco, sino que debe haber muy poquito azúcar en sangre. El sistema de nuestro cuerpo que regula la cantidad de azúcar es una obra de relojería, es, podríamos decir, milimétrico y es también muy eficiente. Es difícil que ese sistema falle. Es tan importante el azúcar en sangre que siempre tiene que estar en equilibrio. Y a este equilibrio se lo llama con el nombre de homeostasis. Ese es el nombre técnico que se utiliza, que implica tanto el nivel de azúcar como la temperatura, la cantidad de nutrientes que hay en la sangre y otras características. Ahora bien, yo les decía que no necesitamos comer azúcar, pero la realidad es que sí lo hacemos y que hasta está muy presente en nuestra sociedad y en nuestra vida cotidiana. Así que vamos a conversar un poco sobre qué son los carbohidratos y en forma más general qué son los alimentos y qué tipos de alimentos existen o cómo se clasifican. En primer lugar, todo alimento cae en una o en dos o en las tres de estas categorías. Carbohidrato, que como dije antes es un sinónimo de azúcar o glucosa. Recuerden que los usamos indistintamente. Proteína o grasa. Carbohidrato, proteína o grasa. Y eso es todo lo que puede ser un alimento. Cuando comemos algo, cualquier cosa que sea que estemos comiendo, o bien es predominantemente proteína, o grasa, o carbohidrato. Hay alimentos, como el pollo, cuya carne, por ejemplo, es casi total y únicamente proteína, aunque el pollo tiene grasa también, como por ejemplo la piel. El aceite de oliva, por ejemplo, es casi total y exclusivamente grasa. Y hay alimentos como la papa y el pan que son única y exclusivamente carbohidratos o azúcar. También hay otros alimentos como la carne de vaca o de res que tienen una cantidad significativa de proteína y de grasa al mismo tiempo. Y hay otro tipo de alimentos que son predominantemente carbohidratos, pero que tienen algo de proteína, como ocurre con las lentejas. Y a esto último que hay que prestarle, digamos, especial atención, porque a veces solemos incluir o nos dicen o pensamos que estamos comiendo proteína y contamos como proteína las lentejas, cuando en realidad, si bien aportan cierta proteína, que es mucho menos de lo que se suele creer, es en realidad una fuente importante y alta de azúcar.
¿Para qué sirven entonces los macronutrientes? O la pregunta que podríamos hacernos es ¿para qué comemos? Generalmente solemos identificar la comida con energía, como si fuera un combustible. Comemos para obtener energía de los alimentos. Pero la realidad es bastante más compleja que esa, y si bien la energía es imprescindible para la vida y comer es esencial para obtener energía, hay mucho más. En realidad, el cuerpo necesita los alimentos no solo como una materia prima o como un combustible, sino también como ladrillos de construcción para fabricar piezas y estructuras, músculos, huesos, membranas celulares, hormonas, enzimas. Todo ello requiere de un material y ese material es aportado por los alimentos. Incluso para producir energía, no solo se requiere quemar el alimento como si fuera un combustible, sino que necesitamos fabricar pequeñas piezas o partes o engranajes que integran la maquinaria que fabrica la energía. En este sentido, el azúcar o los carbohidratos se usan casi exclusivamente como combustible, mientras que en cambio las proteínas se usan mayoritariamente como estructura, como materia prima para fabricar estructura y muy excepcionalmente, alguna vez y en ciertas condiciones muy particulares, se utilizan como combustible para fabricar energía. A su vez, las grasas se pueden usar tanto para estructuras, fundamentalmente para fabricar hormonas y las membranas celulares donde se da toda la reacción inmune de nuestro cuerpo, y eventualmente también se usa como energía. Es mucho más frecuente que lo que ocurre con las proteínas porque implica también un combustible para poder fabricar energía. Como los carbohidratos son azúcar y contribuyen a la cantidad de azúcar en sangre, vamos a ver cuáles son y cómo afectan o cómo activan los procesos fisiológicos. Recuerden, fisiológico quiere decir sano, normal, de nuestro cuerpo. Muchos imaginan que los carbohidratos son el azúcar de mesa, las golosinas o el pan, pero también son carbohidratos o azúcar las legumbres como la lenteja, el garbanzo y los porotos en general, las verduras ricas en almidón como el maíz, el choclo y las arvejas o la zanahoria una vez cocida. Las frutas especialmente tienen mucho azúcar, las bananas, las peras, las uvas. El pan, el arroz, los fideos y las pastas, todas las harinas y lo que se fabrica con harina, todo esto son también carbohidratos. Y por supuesto, los productos industrializados, como el azúcar de mesa, el jarabe de maíz de alta fructuosa o las sodas, refrescos o como le dicen en Argentina, las gaseosas. Como en las últimas imágenes vamos a pasar a mostrar el funcionamiento biológico del organismo en cuanto a los carbohidratos, te recomiendo pausar aquí esta presentación y tomarte unos 5 minutos para estirar tus piernas, distraerte un poco y prepararte para volver a concentrarte. Nos vemos entonces cuando estés listo. Vamos a continuar hablando de la digestión. Esto es importante porque este es el proceso, es el paso, digamos, que separa el momento en que ingerimos el alimento del momento en que esos macronutrientes, ya separados de la matriz, o sea, del pedazo de carne, de pan que hemos comido, pasan al aparato digestivo y llegan a la sangre. Y a través de la sangre son distribuidos a todas las partes del cuerpo donde se necesitan. ¿Sí? Así, entonces, cuando comemos una proteína, una grasa o un carbohidrato o un alimento, que es mayoritariamente esto, el cuerpo los separa, los desintegra. Al pedazo de pan, por ejemplo, el carbohidrato,
lo separa de sus carbohidratos que conforman ese carbohidrato, o separa la grasa de las grasas que componen esa grasa, y separa las proteínas, o en realidad los aminoácidos que componen una proteína, en cada una de sus partes. Y estas partes, pasan entonces al torrente sanguíneo, y el torrente sanguíneo los distribuye a todos los lugares del cuerpo donde estos nutrientes se necesitan. Imaginémoslo de esta manera. A primera vista, parecería ser que cuando comemos algo, estamos metiéndolo inmediatamente adentro nuestro. Pero en realidad, si bien pasa a estar dentro de nuestro cuerpo, todavía no está dentro del organismo. Así como la piel separa nuestro organismo del mundo exterior, de lo que está fuera de nosotros, bueno, nuestro aparato digestivo de la misma manera separa todo lo que hemos comido y bebido de nuestro organismo, es decir, del torrente sanguíneo y de las células, con la misión de digerirlo primero, y una vez que lo haya desarmado y separado suficientemente, recién entonces lo pasa adentro del organismo, a nuestra sangre. Y nuestro sistema circulatorio es como un río que sirve para distribuir esos nutrientes ya listos para que las células lo puedan usar. Ya sabemos que las proteínas y las grasas no son azúcares, y por lo tanto no nos interesa ahora qué pasa con ellos cuando los ingerimos y cuando se digieren y pasan dentro del organismo, porque como no elevan el azúcar en sangre, no es lo que estamos tratando de investigar ahora. En cambio, también sabemos que los carbohidratos son azúcares, y la digestión lo transforma en glucosa, que va a pasar al torrente sanguíneo. Entonces, al introducirse en nuestra sangre, elevan precisamente los niveles de azúcar en sangre. ¿Qué ocurre entonces? Bueno, esa glucosa ingresa a la sangre luego de haber sido digerida y formada en el aparato digestivo. Inmediatamente, una vez que está en la sangre, los niveles de glucosa suben fuertemente, dependiendo tanto de la cantidad de azúcar que hayamos ingerido, como de qué tan simple y fácil de digerir es el carbohidrato que hemos comido. No es lo mismo un pedazo de pan que se digiere muy rápido y se transforma en azúcar inmediatamente y pasa a la sangre, que un carbohidrato más complejo que tarda más en digerirse, y se puede ir dosificando el traslado de ese azúcar desde el aparato digestivo hasta la sangre. Por lo tanto, la sangre en este último caso va a aumentar de una manera más lenta. Inmediatamente, una vez que los niveles de azúcar están altos en la sangre, el páncreas se pone a fabricar insulina y libera esa insulina también al torrente sanguíneo. La insulina es una hormona que abre las puertas de las células para que ingrese glucosa adentro de ellas. Y entonces, una vez que la glucosa, digamos, que fue trasladada por la sangre, ingresa a todas las células del cuerpo, baja nuevamente el nivel de azúcar en sangre y se recuperan los niveles normales de azúcar en sangre. Volvamos entonces a la metáfora de la sangre como un río. La idea es precisamente que la sangre es un medio de transporte. Sirve para que la glucosa o el azúcar que hemos comido llegue hasta las células. No es, digamos, la sangre la que necesita glucosa, sino las células de todo el cuerpo. Pero de alguna manera tenemos que trasladar la glucosa hasta las células de todos los órganos, los músculos, los huesos. Y esa manera es por vía de la circulación. Tanto el azúcar que comemos, que se digiere en el intestino y el sistema digestivo, y que luego pasa a la sangre, como el azúcar que fabrica nuestro propio hígado. El hígado es el órgano que fabrica azúcar en nuestro cuerpo. Todo ese azúcar
tiene que ser trasladadas a todas las células de todos los órganos y de todos los tejidos del cuerpo. Y para eso se transporta a través de la sangre. Quiero hacer también una aclaración. La sangre, yo dije que no es la que primordialmente necesita glucosa, pero en alguna medida sí lo necesita. Hay dos razones fundamentales por las cuales la sangre necesita una cantidad de azúcar. Una de ellas es una necesidad, llamémosle instrumental. En realidad no es la sangre la que necesita el azúcar, son los órganos, los tejidos, las células que componen estos. Pero como estos órganos y estos tejidos, estas células, necesitan glucosa constantemente, necesitamos que la sangre constantemente lo esté proveyendo, lo esté llevando. Por lo tanto, constantemente tiene que haber una cantidad determinada de glucosa en la sangre para que pueda ser provista sin solución de continuidad a todas estas partes, células, órganos, tejidos que lo necesiten. Por otra parte, la sangre tiene, digamos, dos partes. El plasma, que es agua y como tal no tiene células, y eso, bueno, no necesita azúcar. Pero también tiene otra parte que son glóbulos rojos, glóbulos blancos, las plaquetas, que son células. Y como cualquier otra célula de cualquier órgano, de cualquier tejido, estas células también necesitan glucosa. ¿Para qué necesitan glucosa las células? Pues, como dijimos antes, como combustible para fabricar energía. Entonces, las células toman una parte de la glucosa para fabricar un tipo de energía que se usa inmediatamente para que nuestro cuerpo haga lo que sea que está haciendo, para respirar, para poder producir los latidos del corazón, para mantener la temperatura. Todo requiere energía constante, básicamente para poder funcionar. Entonces, la célula con la glucosa que ingresa, lo principal que debe hacer es usarla como combustible y producir esa energía. Con el resto de la glucosa la va a almacenar, pero la almacena de dos maneras diferentes. La idea es una sola, es la misma, es guardar la glucosa excedente para producir energía ante una emergencia o cuando se necesite. Pero una parte de esa glucosa sobrante se guarda sin demasiada modificación para poder ser usada rápidamente. Se juntan varias moléculas de glucosa juntas y a esto se denomina glucógeno. Cuando el cuerpo necesite glucosa, va a desarmar ese glucógeno de manera muy rápida y eficaz y muy rápidamente va a obtener glucosa del glucógeno y energía de esta glucosa. Y con lo demás, la célula fabrica grasa, la grasa corporal que tenemos, y esta cumple muchísimas funciones en el cuerpo, es necesaria, necesitamos cierto porcentaje de grasa corporal, pero además cumple la función de una reserva energética, porque si se necesitaría glucosa, esta grasa puede convertirse en azúcar. Es decir, el cuerpo fabrica grasa con el azúcar y cuando lo necesita puede volver a convertir la grasa en azúcar. Entonces, para resumir, cuando comemos carbohidratos aumentan los niveles de glucosa en la sangre, la glucosa circula por el organismo y al tocar el páncreas lo activa, el páncreas genera insulina, la insulina circula también por el torrente sanguíneo, permitiéndole a la glucosa ingresar dentro de las células. Una vez dentro de las células utilizan esa glucosa como combustible para producir energía y también almacenan glucosa en forma de glucógeno y fabrican grasas como reserva. Una vez producido este mecanismo, los niveles de glucosas entonces deben estabilizarse, deben bajar a niveles normales. Los análisis deben detectar
niveles de glucosa en ayunas de unos 70 a 99 miligramos por decilitro. Todo esto describe, como habíamos anticipado, el funcionamiento normal, sano, no patológico, sino fisiológico del metabolismo de la glucosa. Ahora la pregunta es, ¿qué sucede cuando este sistema comienza a fallar? Bueno, eso lo vamos a ver en los próximos videos.